Buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga grandemente. En Salmos 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. ¿Quiénes vinieron hoy dispuestos a alegrarse y a gozarse en el Señor? Vamos a colocarnos de pie para continuar con este segundo servicio del día de hoy. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como hermanos para escuchar tu palabra y para entonar tus alabanzas, porque tú eres el único digno de recibir toda la adoración. Hoy venimos a ti a adorarte, a ese Dios invisible. En nuestra Biblia, en el capítulo 1, versículo 1 dice, es un versículo que casi todos deberíamos saber. En el principio creó Dios las aves. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. ¿Con qué creó Dios los cielos y la tierra? Con el poder de su palabra, ¿verdad? Si seguimos leyendo en el capítulo 1, nos dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. En el 6, dijo Dios, haya expansión. En el 9, dijo también Dios, júntense las aguas. En el 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En el 14, luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y así el Señor todo lo hizo por el poder de su palabra, ¿verdad? ¿Ustedes creen que todas las personas en su corazón saben que Dios existe? Cuando Dios nos creó, ¿verdad?, nos hizo a su imagen y semejanza. Y sí, la existencia de Dios es evidente en el mundo que nos rodea. Todas las personas sabemos que existe un Dios. Así nos digan que son ateos, pero ellas dentro de su corazón saben que existe un Dios todopoderoso que creó esos cielos y esa tierra. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. En Jeremías 32:17 nos dice, ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que es el que tiene el último testimonio del diagnóstico. Si te diagnosticaron una enfermedad, Dios es el único que tiene el poder de salvarte, si es su santa y perfecta voluntad. Él es el que tiene la última palabra. Él siempre va a ser su soberanía en cada uno de nosotros, porque Él para cada uno de nosotros tiene un propósito y siempre lo va a cumplir. Amén. Les invito por favor a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro Romanos, el apóstol Pablo, a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Y quiero por favor que lo leamos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso para el Señor, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande, a ese Dios invisible, es el que venimos hoy a alabar. Amén. Qué bueno es alabar al Señor. Amén. Qué bueno es gozarnos delante de su presencia. Amén. Amén. Gracias a Él que nos da una nueva mañana, un día más de vida, gracias a su favor,
y a su misericordia. Aunque a veces se escucha una canción, Salmo 45 dice: rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Vamos a decirle a nuestro Rey que sublime es su gracia, esa gracia que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Sublime gracia del Señor, muy feliz salvo, fui ciego,
la Santa Cena. Dios les bendiga, estimados hermanos. Perdido y Él me halló. Dios me salvó y de mis cadenas las rompió. Eso es lo que estábamos cantando ahorita y resaltamos una vez más el favor y la gracia de Dios. Le invitamos a abrir sus Biblias en la Epístola a los Romanos. Hoy vamos a conmemorar el recordatorio de la Cena del Señor. Les pido a aquellas personas que nos visitan y a aquellos que no conocen el significado de la Cena del Señor que por favor se abstengan de participar. Es muy importante. Aquellos que nos visitan por primera vez y aquellos que no lo conozcan, que por favor se abstengan y no participen de ello. Les pido a los hermanos de protocolo que se vayan acercando también para poder entregar la cena a todos los hermanos. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versos 6 al verso 11. Aquí vamos a hablar de la demostración del amor de Dios. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Porque cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos sido ahora reconciliados. Gloria a Dios. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Señor, te pedimos que tomes el control, que, Señor, tu propósito se haga en esta reflexión, y al participar hoy, Señor, del recordatorio de la cena, sea en reflexión, en comunión, en amor, que lo hagamos, Señor, recordando todo lo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Les pido a los hermanos que, gracias, por aquí. La demostración del amor de Dios. Fíjense, cuando Dios confronta cuando el apóstol Pablo estaba hablando sobre el amor de Dios, hace una división natural, que es el hombre y Dios. Cuando habla del hombre, retrata lo que es el hombre sin Cristo. Dice el verso 6 que eran débiles. ¿Qué es una persona débil? Una persona en este caso que es impotente, incapaz de hacer por su condición natural algo que pueda justificarse delante de Dios. El hombre no tiene la capacidad de poder alcanzar la gracia de Dios. Nos dice también ese mismo que era impío. Impío es una persona, en este caso, irreverente, una persona de corazón alejado, una persona que no valora, no aprecia el significado de lo que Dios es. Y si no aprecia el significado de lo que Dios es, mucho menos
puede tener el grado de reverencia que el ser santo, el Altísimo, que se le debe y que Él es. Nos dice el verso 8 que es pecador, que es una persona pecadora, una persona que está destituida de la gloria de Dios. Nosotros en nuestra condición natural estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el verso 10, para completar, decía que éramos enemigos de Dios. Fíjense lo que es una persona sin Cristo. Es una persona débil, o sea, no una persona que tiene la capacidad para llegarse a la presencia de Dios. Es una persona irreverente, es una persona destituida de la gracia de Dios, es enemigo de Dios. Eso es una persona sin Cristo. De ahí Cristo nos rescató a nosotros. En Romanos capítulo, no lo busquen ahí, Romanos 3, del 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron. El verso 23 dice: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el hombre sin Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios hizo por nosotros? Aquí mismo, en Romanos, en estos mismos versículos nos dice, en el verso 6, que Cristo murió por los impíos. Nos dice también en el verso 8, pero que muestra su amor hacia nosotros es que Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Cristo murió por nosotros. En el verso 9 nos dice: por su sangre fuimos declarados justos y seremos salvos de la ira de Dios. Y en ese mismo verso 10, donde dice que fuimos sus enemigos, nos dice: siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Un aplauso para el Señor, de verdad que, mire, Dios, hermano, Dios lo hizo todo por nosotros, hermano. Un aplauso. Dios se mereció un mejor aplauso, de verdad que sí. Un aplauso con un corazón de gratitud, un corazón que reconoce lo que Dios hizo por nosotros. Siendo impíos, siendo débiles, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Y por su gracia nos hizo más que vencedores. Tomando esta primicia de lo que éramos y de lo que ahora somos, debemos entrar en lo que es la cena del Señor. Ahora la cena del Señor es un recordatorio de esa condición que tenía el hombre en su condición natural de pecado, recordando lo que un justo justificado significa de que Él asumió la posición de nosotros. Y Él pagó lo que Él no debía por amor al hombre. El recordatorio de la cena del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11 verso 27 que debemos ser reflexivos, debemos analizarnos. Nos dice su palabra que cualquiera que coma el pan o beba de la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. También nos dice que por tanto pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El propósito de Dios es que participemos de la cena del Señor. Debemos
reflexionar de cuál es mi relación con Dios, cuál es mi vínculo, cuál es mi servicio, cuál es la disposición que hay en mi corazón para servirle a aquel que, como hemos visto, lo hizo todo por nosotros. Le estamos sirviendo, queremos servirle, le buscamos cada día más, queremos crecer en su gracia, queremos crecer en la disposición del servicio a la obra. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La cena del Señor es el recordatorio de aquel inocente que lo hizo todo por nosotros, pero también es un compromiso a servirle a aquel que lo hizo todo, aquel que lo merece todo, aquel que es digno de todo. Tenemos el pan y el vino, todos los que vamos a participar. Entonces leemos su palabra. En el verso 23 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Levante el pan, hermanos, todos. Lo hacemos en memoria de Cristo. Puede participar. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por lo que sigues haciendo, bendito Dios. Ayúdanos a ser dignos. Ayúdanos a ser fieles. Verso 24. Y habiendo dado gracias, verso 25. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Levantemos la copa, hermano. Lo hacemos en memoria del Señor, porque, Señor, gracias. Puede participar. Mantenga ahí su copa. Señor bendito Dios, te damos gracias. En la reverencia, Padre amado, de tu presencia, lo hacemos como un acto, no solamente de recordatorio, bendito Dios, sino de compromiso en tu presencia. Compromiso, Señor, de servicio, de entrega, de disposición de corazones, bendito Dios. Queremos, Señor, ser dignos, Señor, porque tú nos has hecho dignos. Queremos servirte con un corazón agradecido. Queremos servirte en disposición. Queremos servirte conforme a tu propósito y a tu voluntad. Todo, Señor, todo. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios, a crecer y a avivar las llamas, Señor, de tu presencia, para que en el día postrero, bendito Dios, llevemos frutos de vidas que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En su lugar, por favor, quédense, que le vamos a entregar a los hermanos protocolo la copa. Mi nombre es Manuel Figuera, su servidor es Cristo Jesús, que los ama muchísimo en el amor de Cristo, no en el amor mío, porque en el amor mío no va a ayudar mucho, pero en el amor de Cristo de verdad que sí los amo a todos. Quiero invitarles a buscar
Gálatas capítulo 1, epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, o a las iglesias, al conjunto de iglesias que se ubicaban en las regiones de Galacia. Quiero dar las gracias a los hombres y mujeres que durante esta semana estuvieron apoyándonos en los trabajos que se están haciendo en la sede. Durante la semana hubo varias chicas que estuvieron yendo para organizar y mover y limpiar cosas, y ayer un grupo nutrido de hombres, gracias por habernos apoyado en lo que ayer se estaba haciendo allá. Quería también invitar a este 12 de octubre, por supuesto es un día festivo en Venezuela, antes era el Día de la Raza, ahora es el Día de la Resistencia Indígena. Están invitados para que nos colaboren. Queremos hacer varios trabajos y es el momento de aprovechar que ustedes son de bendición para nosotros en esa labor, para hacer algunas otras cosas y con eso poder continuar avanzando con los trabajos que allí se están haciendo. Amén. Amén. 12 de octubre, 9 de la mañana, están invitados y vamos a tener que hacer un sancocho, un hervido, una sopa, como le quieran llamar, Dios mediante. Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana por cada hermano que está acá, Dios mío, que vino con un corazón bien dispuesto para escuchar tu palabra, Señor, y compartir junto a otros hermanos, Señor, en comunión. Gracias porque tú les has librado durante toda la semana, porque les has cuidado, Señor, porque has provisto, Señor, para cada uno de ellos, Señor, cosas que ellos realmente necesitan, Señor. Gracias porque eres nuestro gran Dios, proveedor y todopoderoso. Gracias, Señor, también por los migrantes que han salido del país por distintas situaciones, Señor, y que tú les has llevado con bien. Pedimos que sigas cuidando, Señor, a los que van de camino. Pedimos también por las personas que viven en Cuba, Señor, en estos momentos de una fuerte convulsión política, Señor, y también con lo que ha sucedido con el tema de los huracanes que han golpeado la isla. Pedimos también por las personas que viven en Miami, Señor, y algunos estados cercanos que han sido fuertemente golpeados, Señor, por este huracán que pasó por allá. Pedimos que puedas glorificarte en medio de toda situación difícil, Señor, y que traigas paz y consuelo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Chévere? Bien. Como ya hemos escuchado en los últimos domingos, y ustedes saben, iniciamos una serie de predicaciones en la epístola de Gálatas. La idea es que vamos a ir domingo a domingo sacando toda la información que allí está en esa epístola. Una de las cosas que vimos al inicio en la introducción de la epístola es que básicamente Pablo fue quien escribió la epístola, ¿cierto? Y eso se deja ver en el versículo 1. Y también Pablo dice que él no fue comisionado por ningún hombre, que fue llamado apóstol por el Señor Jesús, y ningún hombre intervino en ese llamado, ni ningún hombre fue quien lo comisionó a él como apóstol. En el versículo 2, él dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Estaba escribiendo en ese momento no a una sola iglesia ubicada. Cuando leemos Gálatas, pareciera que estamos leyendo a una sola iglesia, pero déjenme decirles que era un conjunto de obras de iglesias
que habían crecido en las regiones de Galacia. Ese conjunto de iglesias, a ellas fue que Pablo dirigió esa epístola. Ahora, ¿cuál era ese conjunto de iglesias? Eran las iglesias que estaban en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Derbe e Iconio. Iglesias que Pablo había evangelizado y había ganado para el Señor, o personas que Pablo había ganado para el Señor durante su primer viaje misionero. Pablo hizo todo su trabajo. Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, podemos ver la larga o la corta historia, como usted lo quiera ver, acerca de ese primer viaje misionero de Pablo y cómo logró alcanzar a todas esas personas que luego se ubicaron y hicieron o fundaron pequeñas iglesias en todas las regiones de Galacia. Verso 3 habla, estoy haciendo un recuento de lo ya hablado. Gracia y paz, dice Pablo, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si usted nota, Pablo escribió 13 epístolas. En todas las epístolas Pablo hace un largo saludo, hace elogios, reconoce la labor de los hermanos en cada una de esas iglesias a las que él estaba escribiendo sus epístolas. Pablo reconoce básicamente todo el esfuerzo que ellos habían hecho en muchas cosas. Pero cuando leemos Gálatas, vemos que no hay ningún reconocimiento, si usted lo nota. No hay un largo saludo, no hay una gran introducción elogiando nada. Básicamente para Pablo y para nosotros hoy en día podemos ver que no había nada bueno que elogiar de los hermanos que estaban ubicados en las iglesias de Galacia. Alguien dijo que antes de hacer una corrección a una persona de algo que está haciendo mal, debes hacer un elogio por lo menos de 10 cosas que ha venido haciendo bien, ¿sí? O sea, antes de que nosotros vayamos a decirle a alguien, mira, ¿por qué llegas tarde? Entonces deberíamos decirle, mira, gracias por haber ido ayer y habernos ayudado, gracias por asistir el día martes también a los estudios bíblicos, qué bueno que pudiste hacer esto, y por lo menos mínimo contar 10 cosas buenas que haya hecho y después decirle, pero hay un temita que tengo que hablar. ¿Saben que ese pero es un conector allí que deja como que lo que ya dijo antes lo manchas con lo que te voy a decir después? Entonces pudiéramos quizás decirle, pero no decirlo, o sí decirlo, como usted se sienta cómodo. Sin embargo, vemos que Pablo no hizo ningún elogio. Obviamente, esto que le hablo de 10 principios o 10 cosas que decirle a alguien antes de hacerle una corrección, Pablo no tenía ese conocimiento. Pablo pasa directo a la gravedad de lo que estaba sucediendo acá. Y cuando hablo de que no tenía el conocimiento, no es que era un desconocedor de las cosas, no, sino que Pablo estaba siendo claro y muy claro. Algunos estudiosos de la escritura dicen que quizás para las personas que hoy en día leemos con esta facilidad en nuestro idioma y en nuestra cultura lo que está escrito acá y lo que está escrito en primera carta o en la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto o primera de Corintios capítulo 13, no pareciera ser el mismo escritor, porque usted lee primera de Corintios 13, wow, un gran desglose sobre lo que es el amor, y usted dice, qué hombre este tan romántico, qué sé yo, hablando sobre el amor. Pero ahora leyendo Gálatas, oye, pero este no parece el mismo escritor. Algunos dicen, bueno, es sencillo, Pablo fue su primera de las 13 epístolas en ser escrita, y entonces Pablo no tenía la experiencia que alcanzó años después. Otros dicen, bueno, Pablo era básicamente un nuevo creyente, con pocos años de convertido, y por eso es que le escribe con tanta dureza, pero ya después la madurez y la experiencia le ayudó a tener un poco más de tacto cuando iba a decir las cosas. Bueno, la realidad que aquí vemos, y de acuerdo a la introducción que nos dejaron Eiler y el hermano William en sus dos predicaciones pasadas, podemos ver que Pablo estaba molesto. Sí, esa es la realidad. No puede ser que un hombre molesto haya escrito. Sí, Pablo estaba bastante disgustado con los hermanos de Galacia. Estaba disgustado al punto que en un momento le dice, ustedes son unos insensatos. Usted se imagina si yo le dijera a una persona aquí, o yo los llamara algo que los puede ofender. Bueno, seguramente la gente se va a levantar y se van a ir. Muchos en madurez, bueno, hay que ver el contexto en que lo digo. Otros dirían, es un grosero y yo no soy un niño. Otros decían, él es muy regañón, es gruñón, y eso no está bien. Bueno, Pablo les habló con toda la sinceridad que podía haber en uno
hombre que estaba molesto porque una situación no se había corregido. Vean ustedes versículo número 6, y aquí empieza mi prédica. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era la situación acá? Sencillo. Los hermanos de las iglesias de Galacia se habían alejado del que los llamó por su gracia, esto es, el Señor Jesús, para seguir un nuevo modismo que estaba implantándose ahora dentro de las iglesias. Como ustedes saben, cuando leemos Hechos, podemos ver que los talones de Pablo estaban siendo constantemente pisados por un grupo de judíos que se habían convertido, o mejor dicho, un grupo de judíos que habían aceptado al Señor como su Mesías. Ellos se hacían llamar los judaizantes, ¿sí? Entonces ellos habían creído en Jesús como el Salvador, pero querían que todos los hermanos que creyeran guardaran los rudimentos y todo lo que tuviese que ver con las cosas de la ley. Entonces Pablo iba predicando por las regiones, y cuando Pablo se iba, estos llegaban a esos sitios para decirle: mira, lo que Pablo predicó, lo que Pablo enseñó, bueno, sí y no. Es como, no sé si ustedes han leído la historia de aquel hombre que era escritor y envió un libro a la editorial para que el libro, bueno, pasase el proceso y todo lo que tiene que ver antes de que un libro se imprima, y después se le llamó desde la editorial y le dijeron: mira, tu obra es tanto buena como original, pero no podemos imprimirla. Y él pregunta por qué. Bueno, porque lo que es bueno no es original tuyo, y lo que es original no es nada bueno. Entonces el libro no se puede imprimir por esa razón. Has puesto cosas que son de otros autores, y lo que tú pusiste que es tuyo no vale la pena imprimirlo. Y quizás eso estaba sucediendo acá. Ellos estaban malponiendo a Pablo, diciendo: mira, lo que Pablo trató de enseñar, bueno, sí, está bien, pero no es así como él lo enseñó. Está bien, sí, somos salvos en Cristo, pero aún hay que añadir un poquito más para poder alcanzar esa salvación. Sí, podemos hacer esto o lo otro, gracias hermano, podemos hacer esto o lo otro, pero aún así hay que poner un poquito más de esfuerzo nuestro. Algo así como que Pablo enseñó: la salvación es por obras. Amén. Ayúdame. La salvación es por gracia, ¿verdad? Sin obras. ¿Qué hacían ellos? Bueno, sí, es por gracia, pero aún así en medio de la gracia hay que añadirle un poquito de obras. ¿Pero por qué esto? Bueno, es que Pablo quizás no tuvo el tiempo necesario para poder corregir a ustedes y poderles enseñar algunas cosas. Ellos estaban malponiendo el testimonio de Pablo, habían llegado al punto, y desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 6, Pablo hace una defensa del Evangelio, hace una defensa de su ministerio y una defensa acerca de quién lo comisionó a él para ejercer el ministerio que él estaba ejerciendo. Si ustedes inician la lectura se darán cuenta, wow, una defensa magistral. Pablo hace una defensa como un hábil abogado acerca de las escrituras y de lo que es la gracia de Dios en toda la epístola de Gálatas. Los judaizantes querían malponer el testimonio y la obra que este hombre llamado y comisionado por Dios estaba llevando a cabo en medio de todos ellos. Es por eso que les dice: estoy maravillado, sorprendido, estoy decepcionado, estoy confundido. ¿Cómo es posible de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia, imagínense, de Cristo? ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era ese, entre comillas, supuesto evangelio diferente? Él aclara en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, pero la pureza del evangelio que yo les enseñé, que les prediqué, el evangelio que no es mío, sino que recibí del Señor, ahora ha sido manchado por una serie de cosas que ustedes han permitido que se introduzcan, y de hecho ustedes están siguiendo. Imagínense ustedes, se habían dejado llevar por normas y costumbres de hombres, como a veces ha estado sucediendo hoy en día en muchas iglesias, que se mantiene la pureza del evangelio, pero que se van añadiendo ciertas cosas, algo así como que
Tú quieres cambiar tu vida, tú quieres que tu vida empiece a avanzar y ser un hombre próspero. Bueno, debes empezar a hacer tal o cual ritual. No sé si han escuchado de esas cosas. Debes cada mañana levantarte, hacer esto o lo otro. Debes durante el día mantenerte haciendo esto o lo otro. Debes durante las noches tener tal o cual práctica para que puedas hacerlo. ¿Sabes qué? Debes creerlo, debes confesarlo. También debes agregar eso un poco de profecía. Y también para que eso pueda ir funcionando, tienes que decretarlo, tienes que pisarlo, tienes que hacer esto y hacer lo otro para que puedas alcanzarlo. Entonces, ¿de qué vale la pena pedirle a Dios algo si yo tengo que esforzarme por mi propio medio para poderlo alcanzar? Pablo les está diciendo a ustedes, han seguido un evangelio completamente distinto de la pureza del evangelio que antes habían recibido. Es como aquellos hermanos que dicen, bueno, ya eres salvo, ahora tienes que dedicarte a orar mucho para poder seguir siendo salvo. No. La Biblia no hace, énfasis en que la oración es necesaria para la salvación. Ya eres salvo, ahora tienes que dedicar tantos días o X días durante la semana al ayuno para poder mantener la salvación. ¿Saben qué? La Biblia no habla de eso. Tienes que vigilar y hacer tal o cual ritual para que puedas mantenerte salvo. No, la salvación depende de Cristo. Por eso es que Pablo en el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, nosotros a veces hemos empezado a colocar cosas y a poner más peso sobre las personas en el momento de la salvación. ¿Saben qué? La salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Y no hay que hacer ningún esfuerzo humano para recibirla, solo creer en el Señor y aceptar ese regalo. Las otras cosas contribuyen a la vida cristiana y a la piedad, como lo es la oración, el ayuno, la vigilia, el ofrendar o el diezmar o el dar primicia, como usted lo quiera llamar, son partes de del crecimiento del creyente, pero no son imposiciones que sobre la gente hay que colocar en el momento en que creen. Así que si ustedes lo que creen que es necesario orar para seguir siendo salvos, permítame decirle que eso no es lo que la Biblia enseña. Hacer ciertas prácticas para mantenerse siendo salvo no es lo que la Biblia enseña, porque la salvación depende única y exclusivamente del Dios Todopoderoso. Y es por eso que Pablo acá en el versículo 6 le dice, del que os llamó por la gracia de Cristo, por el regalo, por el favor de Cristo, y ellos se habían desviado, dice acá, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7 hace un énfasis, no que haya otro, se refiere a otro evangelio, sino que la pureza del evangelio ha sido desvirtuada. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos algunos que los perturban y quieren dañar el evangelio de Cristo siguen pululando por todos lados. Ellos siguen entrando a las iglesias evangélicas para buscar y ganar adeptos para su obra, para traer personas cautivas a lo que ellos creen, para hacerlas esclavas nuevamente de los rituales. Estos judaizantes les encantaba hacer a las personas esclavas de rituales. Ellos tenían tres características, imagínense. Uno, los judaizantes pisaban los talones de Pablo. Esa no era una de sus características, sino era una de las cosas que hacían. Pero una de sus características eran legalistas. Hechos capítulo 15, versículo 1. Necesito que vayamos rápido porque el tiempo es corto. Hechos capítulo 15, versículo 1. Vean una de sus enseñanzas. Decían, Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Cuál era la enseñanza? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, cuando Dios instituye la ley por mano de Moisés, quedó instituido como estatuto perpetuo para los judíos de ese entonces, y actualmente aún lo practican, el ritual de cortar el prepucio. El prepucio es
ese pedacito de piel que sobra o que está de más, por decirlo de alguna manera, que recubre lo que se llama el glande en el pene. Eso se exigía cortar al 8º día de nacido. ¿Qué hacían los judaizantes? Pedían a las iglesias que los hombres, la edad que tuviesen, se cortasen el prepucio. Yo no me imagino, pero pienso que el dolor debe ser demasiado fuerte, mejor dicho. Y ellos estaban pidiendo que los hombres se cortaran ese pedazo de piel que está allí sobre el glande. Necesitamos que se lo corten. Eran legalistas al extremo. Usted sabe, las personas de Galacia no eran judíos, eran todos personas que habían nacido, digamos, fuera del judaísmo. Se les llamaba gentiles, así le llamaban los judíos, eran gentiles. Pero estos, los judaizantes, estaban enseñándolos y básicamente obligándoles a que se circuncidaran para que volvieran a ciertas prácticas. Aparte de ello, los judaizantes también eran racistas. Eran de los que creían que su élite judía era la mejor de todas. No hay mejor casta que la nuestra. Algo así como lo que quería hacer Hitler cuando quiso tener una raza especial, lo que llamaban la raza aria, que tenía que ver con jóvenes con cierta contextura, altura, color de ojos y de cabello, colores de piel, y esa iba a ser la raza que iba a imperar sobre todo el mundo. Hitler quería una nueva raza. Bueno, los judíos, no era algo nuevo para Hitler, los judíos ya pensaban que ellos eran esa raza especial, una raza selecta y escogida por Dios. Aparte de ello, querían enseñar a las personas, imagínense, a guardar el Shabbat y guardar todos los sacramentos de las costumbres y rituales judaicos. Eran nomistas. Nomistas tienen que ver con el hecho de que había que cumplir todo al pie de la letra, que tenía que hacerse tal cual, que la única manera de alcanzar la justificación eran siendo nomistas, como los hermanos que a veces quieren imponer sobre otras personas tantas horas al día de oración para poder mantenerse siendo salvos, o continuar aplicando ciertas o cuales prácticas para alcanzar la salvación, ¿sí? Esos son nomistas, personas que quieren obligar a otros, porque yo fui formado en una iglesia en el año 90 o 2000 o qué sé yo en qué año, y en esa iglesia se hacía así, y entonces en esta iglesia debe hacerse así porque así se hacía allá. En esa iglesia se usaba tal o cual vestimenta y aquí debe hacerse así. En esa iglesia los hombres no usaban bigote o barba y aquí debería hacerse así. En tal país se hacía tal y cual cosa y así debería hacerse así. Es decir, las costumbres que tienen de otros lugares o sitios quieren traerlas acá a esta iglesia. Y eso es lo que se llamaban los judíos, que eran nomistas. Querían que las costumbres que tenían, otros las siguieran al pie de la letra. En pocas palabras, colocar más carga de la que ya la persona tenía, imponerles cargas y hacerlos así esclavos de su causa. No esclavos de Cristo o para Cristo, sino esclavos de mi causa y de lo que yo quiero que sean. Ellos estaban diciéndole a los Gálatas, en pocas palabras, hay muchas cosas que Pablo no les enseñó y ahora nos toca a nosotros enseñárselas a ustedes. Entonces ellos venían de tener un estilo de vida distinto en cuanto a lo cultural, para ahora pasar a ser siervos de lo cultural judaico. Ese era el problema. Versículo 7, Pablo le dice, no que haya otro, refiriéndose al evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siguen yendo por las iglesias personas que quieren pervertir la pureza del evangelio de Cristo. ¿Han oído hablar de Joseph Smith? Él es uno de los fundadores de los mormones o de los santos de los últimos días. Joseph Smith tuvo una visión y en esa visión un ángel le daba unas indicaciones y les decía, hay unas tablas escritas en oro en tal sitio cerca de tu casa, ve, búscalas, traduce lo que allí dice y empieza a trabajar. Tú vas a ser el hombre escogido para llevar la nueva pureza del evangelio. Algo he aprendido en estos años en el Señor. Las iluminaciones que a veces la gente dice que recibe fuera de la palabra de Dios, los sueños, los que Dios me habló y me dijo que dijese esto, los que tuve una visión y en la visión vi esto y me toca decirlo, son los que han dañado la pureza del evangelio. ¿Saben cómo nace la doctrina de los testigos de Jehová? También de una revelación especial.
¿Sabe cómo nacen los mormones? Una revelación especial. ¿Sabe cómo nacen los adventistas? Revelaciones especiales. Y todas esas revelaciones especiales se alejan de la lectura de la palabra de Dios. Se alejan de lo que es la Biblia, por seguir corrientes y fábulas de hombres, donde cada uno piensa y cree algo a su manera y no lo basa en lo que dice la palabra de Dios, sino en lo que yo pienso y digo. ¿Qué hacían estos? Perturbaban a los hermanos. Y Pablo les escribe una dura carta. Nada de sabiduría para que, el amor que tiene que imperar antes de decir algo. No, Pablo fue directo al grano. Versículo número 8, dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Quién les dio esa revelación, esa iluminación? ¿Saben qué? Ellos son anatema. La palabra anatema tiene que ver con una persona bajo maldición. Esas personas que les enseñan a ustedes y que los perturban están bajo una maldición. No son seguidores de Cristo. Aquellos que quieren venir a imponer sobre ustedes cargas pesadas, como dijo Jesús, que ni ellos mismos pueden cargar, no son seguidores de Cristo. Son judaizantes. ¿Y saben qué? Los judaizantes los hay en todas partes todavía. Ellos dicen seguir al Mesías y quieren guardar ciertas costumbres de la época, o digamos de lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y no sé por qué les encanta meterse en las iglesias evangélicas para arrastrar y buscar personas que les sigan. Quieren hacerte esclavo de sus rituales y hacer que olvides la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. La gracia que has alcanzado en el Señor, óigame, libertad y gracia, no un permiso especial para pecar, porque a veces pensamos, ya estoy en la gracia, o sea, puedo pecar. No, no es un permiso para pecar, sino es la gracia del don, el regalo que es gratuito de parte de Dios. Pablo dice que si ellos o un ángel, si nosotros los apóstoles, dice Pablo, yo no soy apóstol, si nosotros los apóstoles, es lo que Pablo enseña, o un ángel viene con una iluminación, una revelación, un sueño o cualquier tipo de cosas que contradice la palabra de Dios, entonces sea un reo de maldición, una persona que está bajo el juicio de Dios. No hay nada que pueda desvirtuar el evangelio de la gracia de Dios, pero hay hombres que sí quieren y pretenden hacerlo, destruir lo que Dios quiere hacer por medio del evangelio en otras personas. Dice, otro evangelio diferente. Evangelio diferente tiene que ver con aquel evangelio que, o digamos diferente en el sentido que te esclaviza y te hace ser más siervo de los hombres que de Dios. ¿Sabían ustedes que dentro de las iglesias evangélicas hay hombres que sirven más al hombre que a Dios? No, es que llegó él, mira, posición, ubícale la mejor silla, llévale, no le lleve agua, por favor, llévale Gatorade, llévale algo que lo hidrate, mira, llegó, él es el esto, el otro. Entonces hacen de los hombres un Dios y dejan de seguir a Cristo por servir a hombres. Versículo 9. Como antes hemos dicho, es decir, no era la primera vez que Pablo estaba corrigiendo la situación. De allí seguramente su molestia. Ya Pablo se los había advertido, les había dicho, pero ellos querían continuar en el error. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, un hijo de maldición, por no decir la palabra, porque seguramente mucha gente se ofende de lo que realmente significa esta palabra. Sea anatema aquel que lo haga. ¿Qué de la historia de Martín Lutero? Un hombre que en los años 1500 se opuso a la tradicional Iglesia Universal. Cuando se dio cuenta que las indulgencias y todo ese tipo de cosas no estaban en la Biblia. Cuando leyó Romanos y dijo que por la gracia somos salvos. Y él dijo, no es posible que estemos enseñando algo que la Biblia no dice. Y dijo, la salvación es gratuita. Y nosotros ponemos carga sobre las personas. Incluso estamos ahora cobrando indulgencias. ¿Quién falleció? Falleció mi papá. Tranquilo, yo te ayudo a sacar a tu papá de donde está. Eso tiene un costo. Lo que se llamaba
para la Iglesia Universal la indulgencia. Y Pablo se levantó en contra, Martín Lutero se levantó en contra de esa enseñanza. Y eso le llevó a hacerse un hombre rebelde en contra de la Iglesia Universal, que ya ustedes conocen, o que se llama comúnmente la Iglesia Católica. Persecución por todos lados, a punto de morir. Pero él dijo, con esta no me quedo. Llegó al punto de plasmar sus 95 tesis acerca de lo que es la gracia de Jesús y que mostraban estar en completo desacuerdo con la Iglesia Universal. ¿Qué de los padres de la Iglesia que de alguna manera tuvieron en su momento que pararse firme para defender las grandes doctrinas y enseñanzas y la pureza del Evangelio de Dios? ¿Qué de los hombres que hicieron posible que hoy podamos tener la Biblia en nuestro idioma y que en su momento se pararon firmes? ¿Qué va a suceder si nosotros en algún momento nos desviamos de la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Cómo se nos va a ver en aquel momento cuando nos presentemos en el cielo y tengamos que reconocer, sí, en algún momento yo no seguí estas cosas, después me corregí, pero qué de esos hombres que dieron su vida para que todo pudiese llegar al momento en que podamos estar en el reino de Dios? El valor que tuvo para Dios y que tiene para nosotros la obra que ellos hicieron, defender la pureza del Evangelio. Y a veces nosotros queremos ponerle a la verdad una B en minúscula. Bueno, podemos negociar ciertas cosas, pero bueno, sí, yo puedo ceder ante esto y ante lo otro. No, la verdad de Dios, la pureza del Evangelio, no se debe negociar con nada ni con nadie. Usted no debe ceder. Estuve leyendo un artículo que me enviaron, 10 cosas principales que ahora en los Estados Unidos antes eran una gran verdad, puntos doctrinales importantes, hoy en día son cuestionadas por quienes antes la defendían. Entre esas cosas está la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Bueno, no es totalmente Dios, es similar a Dios. Cristo es el Hijo Todopoderoso de Dios. Bueno, no tanto así. Él es algo que emana de Dios. Y algunas otras doctrinas principales que hoy en día antes eran una verdad para los grandes padres de la iglesia. Jonathan Edwards, que es considerado uno de los grandes teólogos que tuvo los Estados Unidos, un hombre, se le llamaba, en su momento era un gran hombre de Dios que defendió la verdad del Evangelio a capa y espada hasta el día en que se decidió ir a trabajar. Fue expulsado de su iglesia como pastor simplemente por enseñar que los inconversos no deberían participar de la cena del Señor. Cuando él llegó a pastorear la iglesia, dijo, hay algo que corregir. Los inconversos tienen que aceptar a Cristo para participar de los elementos o los símbolos de la cena. Y la iglesia estuvo en desacuerdo y por eso lo expulsaron como pastor de la iglesia. Se fue a trabajar como misionero a una de las tribus indias de los Estados Unidos. Y después de allí, tempranamente le llegó su muerte. Pero es reconocido hoy en día como uno de los mayores teólogos que esa nación ha tenido, defendiendo las verdades del Evangelio. Hoy en día esas verdades que antes se defendían, ya no se defienden. Ya hay que entender algunas cosas, ya hay que aceptar que los tiempos han cambiado. Ya, bueno, si tu hijo quiere desde pequeño usar zarcillo, bueno, déjalo que use zarcillo. Hay que entender que viene la moda. A veces las iglesias hemos permitido que las modas se introduzcan, pero no modas de ciertas cosas pequeñas, modas que cambian para siempre. Bueno, el niño ya viene un poquito afeminado, pero no lo corrijas, déjalo que eso va a cambiar. Mira, la niña tiene ciertas cosas que son actitudes como un poquito masculinas. No, usted está en el deber de mantener la pureza en el Evangelio y también en su familia. Si algo se está desviando, hay que corregirlo en su momento, no darle largas. Y eso era lo que se defendía. Hoy Estados Unidos tiene la gran bendición de poder hacer las misiones dentro de su país. Todas las personas que están saliendo con eso del TPS de varios países de Latinoamérica están yendo directo a Estados Unidos. Un misionero norteamericano amigo que conocí hace años me dijo, ya terminé mi obra en Venezuela, ahora me voy a mi país para continuar siendo misionero ahora en mi país. Mi país perdió el norte del Evangelio y sigue cualquier cantidad de cosas. Eso hace unos 4 años que conversé con él. Y me dijo, me voy a mi país
ahora ser misionero allá. Hoy en día están llegando de muchas partes para que tengan allá la oportunidad de hacer misiones y de poder alcanzar a esas personas. Pero ¿cómo alcanzarlos si la pureza del Evangelio se ha ido perdiendo? Al punto que ahora todo es un comercio, un apostolado. ¿Quieres ser apóstol? Hay que pagar cierta cantidad de dinero. Me encanta lo que Pablo dice: apóstol de Dios, no por hombres ni de hombre. Hoy muchos andan detrás de un apostolado que es pagado o comprado o impuesto por un hombre, de un ministerio profético que es pagado o comprado o puesto por un hombre. Pero esos ministerios proféticos a veces ni siquiera hablan la verdad de Jesucristo. Los apóstoles que hoy se autodenominan apóstoles quieren más dinero que ganar almas para el Señor. De allí lo que Pablo dice: si alguno, versículo 9, os predica, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un hijo de perdición, un anatema, un hijo o alguien que está bajo toda maldición de Dios. Esa es la gran realidad. Pablo no habló con tacto a la iglesia de Galacia. Pablo no les habló bonito, no les llevó flores ni les mandó un regalo antes de decirle la verdad de su cara. Algo así como: si no les gusta pueden levantarse y se van. Muchos seguramente les molestó y siguieron en su error. Otros seguramente dijeron: mira, hay que corregir ciertas situaciones y se deben hacer en el momento. Y seguramente corrigieron su actitud. Hoy en día muchas cosas empiezan a meterse en la iglesia de Jesucristo y están desvirtuando la enseñanza principal de la palabra de Dios. Los modismos, que la mayoría de ellos vienen de Miami o de estados, mejor dicho, de Miami o de países acá de Latinoamérica, empiezan a cambiar cosas y llegan al punto de convertirlas en cosas horrendas que a veces ni se puede creer cuando uno escucha lo que está sucediendo. Hermanos, tenemos que tener cuidado de mantener la pureza del Evangelio. Y para mantener la pureza del Evangelio es necesario mantenerse en la lectura de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos años más voy a estar yo acá sirviendo al Señor en medio de ustedes, pero en algún momento, cuando ya se llegue ese día de yo partir de esta tierra, de partir de este lugar, que ustedes puedan seguir manteniendo siempre la pureza del Evangelio del Señor Jesucristo. Si alguien viene acá en algún momento a enseñar algo que está en contra de la Biblia, usted puede levantarse y decir: ¿eso dónde lo dice la Biblia? No lo dice. Si no lo dice, entonces no podemos estar de acuerdo o apoyar algo que la Biblia no dice. Y más si son cosas que te van a esclavizar al viejo mundo, a las cosas pasadas, a lo que realmente no va a producir un beneficio para el reino de Dios. Padre, damos gracias, Señor, en esta tarde por tu gran bondad, Señor, y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Queremos vivir vidas, Señor, piadosas, vidas puras, Señor, para ti. Que tu palabra, Señor, la Biblia, vaya delante de nosotros, Señor, así como tú vas como poderoso gigante, Señor. Que siempre podamos ir a ella, Señor, para no cambiar el rumbo ni la objetividad de tu palabra, Señor. Que de alguna manera, Señor, siempre haya una voz, Señor, una atalaya que pueda corregir, Señor, nuestra actitud. Y que cuando esa voz llegue, Señor, no nos ofendamos, Señor, sino que podamos reconocer en humildad: sí, me he equivocado y creo que estoy desviándome del rumbo. Señor, ayúdanos a poder mantener, Señor, esa pureza de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que nada, Señor, que esos videos, enseñanzas y cosas raras que por todos lados llegan, Señor, no nos convenza a nosotros de dejar el rumbo que es seguirte a ti, Señor, y hablar de tu palabra donde vayamos, Señor. Que podamos continuar siendo libres en ti, Señor, y por tu gracia. Pero libres, Señor, para seguirte, no para pecar, Señor. Libertad, Señor, para poder uno decir: soy tu hijo. Padre, ayuda a cada persona que está iniciándose en tus caminos, Señor. Y ayuda también a esas iglesias que hoy en día, de alguna manera, Señor, han permitido que la pureza y la verdad del Evangelio, Señor, se empañen. Ayúdale, Señor, a
el rumbo. Y ayúdanos a nosotros durante todos estos días a poder mantenernos, Señor, en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.